Hola, vamos a continuar con nuestro video de SQL Server. Vamos a ir por el video número 7. En este video vamos a ver cómo relacionar dos tablas, cómo crear una llave primaria, vamos a explicar qué es una llave primaria y vamos a ver cómo relacionar una tabla con otra mediante llaves foráneas. ¿Ok? Bueno, vamos a entonces a ver el ejemplo que tenemos anteriormente, el ejemplo de la clase número 6, video número 6, donde creamos la tabla confederaciones. Aquí en este caso, creamos la tabla donde el ID es un valor entero y tiene una identidad, o sea, es decir, va a ir incrementándose automáticamente de uno en uno. Después tenemos acá abreviatura, nombre, logo, fundación y cuándo fue creado y modificado. Eso fue lo que hicimos la clase pasada. Ahora vamos a crear nosotros otra tabla que va a ser la tabla país. Como sabemos, pues el país va a pertenecer a alguna confederación. Entonces necesitamos crear una tabla país que se ligue con la tabla confederaciones y es aquí donde entra la importancia de las llaves. Muy bien. Si vemos aquí en la tabla de confederaciones hay un campo que es el ID. Este campo ID es un campo que se va incrementando de uno en uno. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. De manera que este campo es el campo que va a ser el campo identificador que me va a ayudar a identificar el registro único de la tabla. Por ejemplo, una confederación va a tener un único ID. Este ID va a ser el identificador de la tabla y va a ser el campo por el cual vamos a unir en la tabla de países la tabla de confederaciones. Pero para eso necesitamos que esta tabla o este campo, más bien el campo ID, sea un campo que sea llave primaria. En este caso es un campo entero, pero nunca le especificamos que es una llave primaria. Correcto, entonces lo que vamos a hacer aquí, pues es decirle que va a ser una llave primaria. Vamos a ver cómo está conformado esta tabla. Ahí está. Entonces este campo, el ID, es el campo que vamos a utilizar para unir con la tabla de países, como les comentaba, y para eso necesitamos que sea una llave primaria. Aquí hay varias maneras de realizarlo. La primera pues sería borrar la tabla y volverla a crear agregando la palabra primary key. Eso sería lo más sencillo. Sin embargo, en la tabla ahorita pues ya tiene algunos registros creados. Vamos a eliminarle. Vean, fíjense cuál aquí la diferencia. Vamos a eliminar la tabla y la vamos a volver a crear, pero le vamos a decir que aquí esta va a ser una primary key. Volvemos a ejecutar la tabla, a crearla, es primary key y ahora corremos otra vez estos campos, esos inserts y seleccionamos, ya tenemos nuevamente los 6 registros, con CAF, con Revol, UEFA, son 6 registros, ahí está, muy bien. Entonces esta es la segunda manera que yo puedo, es la primera manera, la más fácil de crear una primary key desde la definición de la tabla. Tiene varias consecuencias esto que no lo vamos a ver en estos videos, pero bueno, es la manera más sencilla de crearla. Ahora vamos a ver qué pasaría si, voy a borrar esta tabla, vamos a volverla a borrar, quitamos el primary key y pues simplemente vamos a poner aquí un go y ejecutamos, ¿no? Ahí está. Ya lo voy a ejecutar. Vamos a suponer que aquí son 6 datos, pues no, 6 registros no es mucho, pero qué tal una tabla que tenga millones de registros. Pues no sería práctico realizar esto. Entonces lo que se tendrá que hacer sería agregar el campo o agregar la llave primaria desde query o desde una sentencia externa, no aquí. Por eso se va a utilizar esta de aquí, alter table. Vamos a ponerla aquí en varios. Le vamos a decir que vamos a alterar la tabla de confederaciones y le vamos a agregar un constraint. Un constraint es como una restricción. Un constraint que se va a llamar confederación ID. Aquí me equivoqué. Confederación ID. Y va a ser una llave primaria. ¿Cuál va a ser el campo que va a ser llave primaria? Pues va a ser el ID, ¿no? Entonces aquí yo le digo, altera la tabla de confederaciones, agrega una restricción. El número de restricciones confederaciones ID va a ser una llave primaria en el campo ID. Si yo ejecuto esto, se crea la llave primaria y ya tengo este campo como llave primaria. ¿Cómo lo podemos verificar? Bueno, aquí si abrimos la tabla, la base de datos resultados, vemos las tablas
Y aquí va a aparecer la tabla de confederaciones y vamos a ver los campos. Dando un poquito, seguramente porque esta base de datos está sobre una memoria y no sobre el disco duro. Entonces por eso se tarda un poco. Vamos aquí a la tabla de confederaciones, columnas. Y como vemos, como os digo, está lento porque ahí está. Fíjense cómo aquí la tabla, el campo ID dice que es un primary key. Ahora, otra cosa importante es de que si un campo es primary key, automáticamente también se convierte en not null. No podemos tener un campo llave que sea vacío. Entonces, por eso dice not null, aunque no le especificamos acá que fuera not null. Entonces, si fijan, aquí ya tenemos creado el campo llave y ya vamos a poder, mediante el campo ID, ligarlo a otra tabla. Muy bien, vamos a crear entonces la otra tabla. Yo aquí ya la tengo creada. Y fíjense lo que hice. Yo aquí voy a, bueno, aquí fue para prueba. Aquí yo creé otra tabla llamada país, donde va a tener diferentes campos. Va a ser ID, el primer campo. La tabla país va a tener un campo que va a identificar el registro, que va a ser ID. Va a ser entero y va a tener una identidad y va a ser primary key. Como les digo, es más sencillo o es lo más natural declararlo aquí, aunque tiene sus consecuencias, ¿verdad? Pero bueno, en este caso lo vamos a declarar desde aquí. Tenemos campo código, tenemos campo nombre, campo continente, bandera, comentarios. Aquí fíjense, este campo confederación ID es el campo que me va a ligar con la tabla de lo que viene siendo la confederación. Y bueno, cuando fue creado y cuando fue modificado el registro. Muy bien. Creamos la tabla. Ahí está, ya creada. Aquí podemos ver cómo se puede actualizar. Si damos aquí a refrescar, nos va a actualizar las tablas. Ya tenemos aquí confederaciones y país. Aquí qué país, tenemos aquí la columna ID y todo lo que los campos. Y confederaciones también tenemos aquí los campos, ¿no? Muy bien. Esto lo vamos a ver en un momento más. Muy bien. Ahora, yo le tengo que decir que este campo de confederaciones viene de la tabla del país, porque si no, entonces yo puedo agregar un país que no tenga ninguna confederación. Vamos a ver lo siguiente, por ejemplo, si yo le pongo aquí un insert into país, voy a ignorar el ID porque al ser una identidad se agrega totalmente automático. Pongo código, le pongo por ejemplo nombre, le pongo por ejemplo continente, le ponemos bandera, le ponemos comentarios, confederación ID, y aquí pues date, get date, acá también get date. Ahora aquí más bien sería confederación ID y sería creado y modificado. Creado y modificado. Y ahora sí, le ponemos aquí que el primer ejemplo, el código va a ser MEX. Luego el país va a ser México. Voy a poner con mayúsculas todas. México. Y luego va a ser continente, pues sería América. Y luego sería bandera, pues podemos ponerle México. PNG. Comentarios, vamos a dejar el contenido vacío. Ahora aquí la confederación. Fíjense cómo había nada más 6 confederaciones. Yo aquí puedo ponerle, por ejemplo, un 10 o un 410. Y get date. Y otro get date. Fíjense bien. Hay que haber un error con el get date, pero vamos a ver. Aquí falta la palabra valúes. Ustedes. Así. Vamos a darle insert into. Ahí está. Sí lo agregó, pero aquí tenemos un detalle. Vamos a darle ese asterisco from países. País. Muy bien. Esta confederación no existe, ¿estamos de acuerdo?
no existe, más sin embargo sí nos dejó agregar la confederación. ¿Por qué nos dejó? Porque no existe ningún enlace entre esta tabla y la otra. Entonces por eso es que a pesar de que la confederación 410 no existe, aquí sí nos deja agregarla. Entonces es por eso por lo que es importante las llaves primarias y foráneas, porque así nos va a permitir ligar información y no podríamos poner aquí una confederación que no exista en la tabla de confederaciones, de manera que la integridad de los datos se mantiene correcta, ¿no? Lo que se trata es de que en base de datos la información sea correcta, tenga una integridad, tenga una lógica, y por eso nos ayudan todas en este caso nos ayudan las llaves primarias y las llaves foráneas. Muy bien, vamos a eliminar esa tabla y la vamos a volver a crear. La vamos a crear así. Y ahora vamos a crear aquí, después de la creación de la tabla, vamos a agregar una llave foránea. Vamos a alterar la tabla, alter table, país, add constraint. O sea, le estoy diciendo que va a agregar una restricción. Esa restricción se llama confederación _id_fk, es una foreign key. Y le voy a decir que el campo que yo quiero que sea llave foránea es confederación _id. Y esa tabla va a hacer referencia a la tabla confederaciones en su campo ID. Aquí me falta ponerle que es una foreign key. Ahí está. Entonces digo, altera la tabla país, va a ser una restricción que se va a llamar confederación ID_FK, va a ser una llave foránea. El campo que es una llave foránea es la confederación ID y va a hacer referencia a la tabla confederaciones en su campo ID. Entonces yo al hacer esto, ya creo una liga entre la tabla confederaciones y la tabla países. Si yo quisiera ahora hacer esto, vean cómo marca un error. Fíjense, la instrucción insert está en conflicto con la llave foránea llamada confederaciones ID_FK, o sea esta. El conflicto ocurre en la base de datos resultados en la tabla confederaciones columna ID. Básicamente lo que nos dice es que esta confederación, la 410, pues no existe. Vamos a ver, por ejemplo, si México pertenece a la CONCACAF. ¿Cuál es la CONCACAF? Vamos a dar aquí una serie de confederaciones. Vemos que la CONCACAF va a ser el 1. Entonces sí, yo le digo, bueno, entonces ¿sabes qué? Vas a poner aquí el 1. Corremos y listo. Tenemos aquí una fila, un registro afectado. Si seleccionamos aquí el país, vemos que ahora el ID aquí ya lo agregó. Ahora sí la federación es el 1. ¿Y por qué el ID de México es el 2? Porque el registro, el row 1, falló al momento de que yo puse eh, una, una confederación que no existía, marcó un error, entonces el ID 1 ya se perdió. Entonces por eso es por lo que pone el 2. Pero como vemos, la restricción, la integridad de la información se mantiene. Ok. Ahora bien, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que voy a agregar otro que se llame México con unas condiciones, ¿no? Por ejemplo, otros dos. Ahí está. Voy a ajustar estos dos y los voy a agregar sin ningún problema. Si yo reviso aquí la tabla, vean cómo aparece México varias veces. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que quisiéramos hacer nosotros? Bueno, varias cosas. Primeramente, que si ya pusimos un código que sea, por ejemplo, MEX, ya no se pueda poner otro código que sea MEX. Si agregamos por otra parte el país de México, ya no podamos agregar nosotros otro país de México. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregar una restricción también que se va a llamar unique, que nos va a permitir que nada más tenga el dato en el registro sea único. Por ejemplo, México va a ser único. Si quisiéramos agregar otro México, también marcaría un error. Vamos a borrar esa tabla porque ya tiene datos, ¿verdad? Posteriormente vamos a ver cómo borrar datos. Por ejemplo, yo puedo borrar el 2 y el 3, o el 3 y el 4, de manera selectiva, para no tener que borrar todo. Pero para fines prácticos, ahorita que estamos empezando, vamos a borrar toda la tabla. Vamos a ponerle drop table país. Borramos toda la tabla, la volvemos a crear y creamos también el constraint. Ahí está. Ahora bien, vamos a agregar dos
campos que son unique. Queremos que el país, el código sea único igual que el nombre. Entonces vamos a decirle que alter table, o sea, vamos a alterar la tabla país, y vamos a agregar una restricción unique en el campo código, y vamos a agregar también una restricción país en la tabla país, una restricción que se llame unique en el campo nombre. Se puede hacer lo siguiente, pero sería, por ejemplo, vamos a ponerle el código nombre. Podemos hacer eso y poner un unique en el código de nombre, pero ¿qué pasa aquí? Aquí la restricción aplica mismo código, mismo nombre. Por ejemplo, MEX y México. Si yo le pongo MX y México, me lo va a dejar agregar porque el código es distinto. Entonces aquí, si lo ponen en una sola instrucción, va a validar los dos campos, código y nombre. Si los dos son iguales, entonces va a marcar el error. Pero si un campo cambia, por ejemplo MX y México, va a dejarlo pasar. O que le pongamos MEX en el código y México con J, por ejemplo, como si estuviera en España, entonces ahí te lo dejaría pasar porque aplica para los dos. En cambio, así aplica para uno y aplica para el otro. Si encuentra un código igual a uno que ya existe, marca el error. O si encuentra un nombre que ya exista, también marcará un error. Muy bien, entonces lo corremos vamos a correr los dos juntos. Ahí está. Ya se completaron, ya tenemos aquí la restricción. Vamos a ver si aparece aquí, creo que no, pero vamos a ver. Bueno, aquí fíjense cómo aparece la llave aquí, en la llave más oscura es llave primaria, y la llave que está como más clarita es llave foránea. Muy bien. Y aquí vemos cómo tenemos o aquí no dice que es unique el código, pero sí lo es. Ahora fíjense bien aquí en otro detalle. Voy a volver a borrar la tabla. Perdón. Voy a volver a borrar la tabla. Y aquí, por ejemplo, le voy a poner que el nombre en lugar de ser 255 va a ser max. O sea, el máximo valor para crear un nombre, para el máximo valor de espacios en el varchar. Si yo le pongo así la tabla, vamos a crear la foreign key. Ahí está. Y yo quiero hacer esto, por ejemplo, del nombre. Fíjense qué error que va a marcar. Dice columna nombre en la tabla país no tiene un tipo inválido. Es un tipo inválido para usar como una columna de índice, una llave de índice. ¿Por qué? Porque si yo le pongo aquí un varchar max, entonces ya no puede aplicar el unique. Tengo que ponerle yo una longitud fija, por ejemplo 255, ¿no? Por ejemplo. Entonces a 0.55 aquí, voy a volver a borrar la tabla, a 0.55 ahí yo ya podría crear un unique a ese campo. ¿Se fijan? Ahora sí lo creo y ahora sí me permite código y nombre. Fijan, ahora sí yo no podría hacer, por ejemplo, el primero sí lo podía ingresar aquí. Fíjense bien, ahí está el primero. Tenemos un MEX y México. Si yo quisiera ingresar aquí un segundo, me marcaría un error. ¿Por qué marca un error? Porque hay una violación en la unique key, o sea, en el registro único. ¿Por qué? Porque hay un error. Bueno, pues porque queremos repetir MEX y también México. Entonces, por eso no nos dejaría. Si yo pongo aquí, por ejemplo, en lugar de MEX, pongo un MX, entonces aquí sí va a funcionar. Aquí también marcaré un error porque está bloqueado, porque por el campo de México es como se está, pues, digamos, validando. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, USA, que sea Estados Unidos. Aquí pues va a ser Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y si pertenece a CONCACAF. Y luego aquí usted, por ejemplo, a Argentina. Vamos a ponerle aquí Argentina. Vamos a ponerle aquí vamos a poner, por ejemplo, ARG. Con eso. Y aquí es la Conmebol. Vamos a ver cuál es la Conmebol. Es la 2. Entonces aquí le vamos a poner en lugar de 1, le vamos a poner el 2. Ahora sí ejecutamos estos dos. Y listo. Vean como ahora sí tenemos aquí los países. Bueno, aquí 2 y 3 falló, que fue los que inserté aquí, que fallaron. Y por eso el ID está el 4 y el 5. Pero en realidad está correcto. ¿Por qué? Porque tiene su campo identificador único, tiene los nombres distintos y tiene una confederación que realmente exista. Esta es la CONMEBOL y esta es la CONCACAF.
Entonces, como vemos, así es como vamos a ligar una tabla con la otra. Vimos varios temas en esta lección. Número uno, las llaves primarias. Cómo agregar una llave primaria a una tabla. Vimos que la llave primaria es el campo por el cual vamos a ligar con otra tabla. Vimos también en el lado de la otra tabla, la llave foránea, que es la llave que nos va a permitir, o el campo con el que vamos a conectar a la llave, a la tabla principal. En este caso, Confederaciones ID, que estaba en la tabla de países, hace, digamos, la liga con la tabla de confederaciones, que es donde viene la confederación. Y también vimos la restricción unique, donde yo puedo decirle que controle el ingreso de información a los campos. Por ejemplo, que no se pueda repetir el código o que no se pueda repetir el nombre. En este caso, yo creé aquí en la parte de abajo, creé dos restricciones. Una para el código y otra para el nombre. Si lo pongo yo código, nombre, lo que va a hacer es validar estos dos campos, MEX y México. Si aquí le pongo MX y acá México, me va a dejar pasar porque si es diferente a la combinación. O si pongo aquí MEX y acá México con J, también me va a dejar avanzar porque la combinación es diferente. Entonces, por eso en este caso, yo creé dos restricciones unique para poder controlar los dos campos, este y este. Muy bien. Hasta aquí este video, queridos amigos. Espero que haya sido de su agrado, de su utilidad. Les recuerdo suscribirse al canal para que puedan ver cuando salgan videos nuevos y bueno, poder llegar a más personas. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.